Pasa un minutito de las 9 de la mañana, es momento de comenzar la charla con Matías Carámbula, quien será subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca del próximo gobierno. Bienvenido, Carámbula. ¿Cómo anda? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Un gusto recibirlo. Bueno, ¿cómo viene la transición? Se presentó días pasados el equipo. ¿Cuál está siendo su rol dentro de la transición? Y son varios roles. En realidad la transición hay que pensarla como en diferentes líneas de transición. ¿Se han dividido los temas, por ejemplo? Los temas los estamos tratando de trabajar los dos juntos, pero sí, bueno, iniciamos la transición institucional con el ministerio actual la semana pasada, que ahí, bueno, tuvimos una primer pantallazo del ministerio, la situación del ministerio, algunos de los programas, proyectos que probablemente le demos continuidad. Entonces tuvimos una primera instancia de transición institucional. Después, bueno, el viernes presentamos el equipo para el ministerio y los institutos que tienen un vínculo con el Ministerio de Ganadería. Y ahí empezamos la segunda línea de transición que bueno, es ir armando con el equipo el proyecto programático y presupuestal, que lo tenemos muy cerca en el tiempo, la elaboración del presupuesto que define al fin y al cabo casi el quinquenio de políticas públicas en el agro. Y después hay una tercera línea de transición, que es una serie de actividades, entrevistas con organizaciones, empresas, que bueno, también estamos desarrollando en paralelo a todo este proceso de transición. Entonces son como diferentes líneas de transición. Venimos bien y ahí tenemos como un perfil muy complementario con Frati, pero bueno, siempre tratando de ir consolidando esta cuestión de un equipo de trabajo, que probablemente haya alguna distribución de tareas según los temas más cercanos a cada uno, pero va a haber un ministro, un ministerio y apelando mucho a las capacidades del equipo que presentamos la semana pasada. Carámbula, ¿y con qué realidad creen que se van a encontrar más allá, bueno, de esos encuentros, esas primeras instancias de traspaso, ¿no? Hay una situación de déficit hídrico, está la situación de conexión ganadera. ¿Cuál es la realidad a la que se van a enfrentar o por lo menos estiman que va a ser a partir del 1 de marzo? Bueno, hay primero una cuestión interna del ministerio, que fue lo que empezamos a avanzar para conocer, bueno, la herramienta que tenemos, que es el ministerio, en qué condiciones está para los desafíos que tenemos por un lado, esta cuestión de contexto, y por otro también lo que aspiramos como las grandes líneas programáticas nuestras. Entonces, para eso tenemos que ver un poco en qué condiciones está el Ministerio de Ganadería. El contexto tiene... A mí me gusta hablar la diversidad de agros que hay dentro del Uruguay agropecuario. Es uno solo, pero dentro de eso hay mucha diversidad, y diversidad vinculada a los problemas. Es diferente la situación de la granja, la horticultura, la fruticultura, a lo que puede ser la situación del arroz, o de la ganadería, o de la lechería. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es justamente un diagnóstico del sector en general, pero con las particularidades de cada uno de estos rubros, y de ahí pensar la política más específica para cada rubro. No sé, usted vio el tema de los tomates hace un tiempo, sobre oferta de tomate. Indudablemente hay un problema grande, tenemos el mercado. Es el mercado nuestro el que consume esos productos, y cuando hay una sobreproducción, porque el año pasado valió el tomate, entonces este año muchos productores plantaron tomate, eso generó un sobrestock, porque el mercado es bastante estable, que somos nosotros. Pero es distinto, bueno, un rubro como el arroz, que el 95% de lo que se produce se exporta. Entonces, lo importante ahí es poder lograr ese diagnóstico más específico de cada uno de los rubros en esa mirada global del agro. Y sobre eso pensar cuáles van a ser los lineamientos nuestros de trabajo, que son bien diferentes. Yamandú ha dicho, bueno, para el tema de la granja, una mirada más de protección, de cuidado. Y indudablemente para los rubros de la exportación, uno de los temas centrales nuestros es cómo lograr consolidar, abrir, profundizar en los mercados internacionales, siempre buscando un perfil de calidad en nuestros productos. ¿Se ha descuidado de los pequeños productores? Y bueno, hay una cuestión que es muy estructural. En el caso uruguayo empieza a mitad del siglo XX, que empieza a darse ya un proceso sostenido de disminución de la producción familiar, la pequeña producción. Es un poco el capitalismo así, es un proceso de concentración y va dejando gente afuera, en este caso productores afuera, por problemas de escala, de rentabilidad,
de tenencia de tierra, la superficie de la tierra. Cuando son rubros vinculados al mercado interno, indudablemente ahí acotado a un mercado que no crece. Entonces una tendencia ya lleva como más de 50 años en el Uruguay, en los últimos tiempos se ha acentuado y ahí nosotros entendemos que la mirada no debe ser vinculada solo a la producción, sino es una mirada bien política. Son los productores que aseguran soberanía alimentaria en el Uruguay porque producen alimentos para nosotros y de ahí pensar la política pública. A ese escenario se agregan los problemas más coyunturales, como vos decías, el tema de conexión ganadera. Por suerte, y te escuchaba acá que bueno, esta semana empezaría a llover, pero creo todavía hay un déficit hídrico, pero es bastante normal para el momento del año. Pero sí, efectivamente ya estaba generando algún ruido en alguna de las regiones del país. Entonces está bueno escucharte que va a llover esta semana. Pero el tema de conexión ganadera, indudablemente, ahí creo que hay 3 o 4 cosas como, al fin y al cabo, también como lecciones para tener en cuenta. Hay un problema jurídico inicial, que es un negocio que se crea desde una base jurídica vinculado a un negocio ganadero y no a un negocio financiero. Y de ahí es que empieza, cuando se discute si debía intervenir, de qué forma el Banco Central, en realidad creo que hay que ir ahí a entender claramente que la base jurídica de este negocio es un negocio ganadero y ahí las competencias del Banco Central son bastante acotadas. Que de hecho tuvo algunas intervenciones, pero fueron más de tipo mensajes, preocupaciones, porque la base jurídica de ese negocio no era un negocio financiero y entonces tenía muy poca, si se quiere, capacidad de incidencia el Banco Central. Entonces debe agudizar las regulaciones y o bueno, los controles indudablemente ahí lo que mostró esto que hay algunos vacíos normativos que pueden permitir este tipo de negocios que se filtren por este lugar y en realidad indudablemente era un negocio financiero, de especulación financiera. Entonces creo que ahí una de las lecciones es esa, la necesidad de avanzar en algún marco normativo que ordene mejor eso. De hecho, el Ministerio actual con el Ministerio de Economía está armando una propuesta para justamente mejorar la normativa. Ahí nosotros el gran desafío como gobierno que entra, y particularmente el Ministerio de Ganadería, es justamente que esta experiencia que fue muy mala, que afectó a mucha gente y que hay responsabilidades sobre esto. ¿De quién? De los responsables de esta empresa, indudablemente, pero también ahí yo creo que tuvieron mucha capacidad en el lobby, ¿no? En el lobby político, también en el lobby, y no es de... ellos estaban convencidos, supongo, de ese negocio, pero tuvieron mucha incidencia en el sistema político, en la comunicación, tanto de las pautas, pero bueno, la comunicación fue importante para dar ese mensaje de un negocio que generaba confianza. Porque la confianza se construye de diferentes formas, en este caso desde la confianza hacia el sistema o una parte del sistema político, desde la confianza de lo que la gente escuchaba a través del periodismo, la prensa, que se trasladaba esa cuestión de la confianza también. Y bueno, mucha gente... Y ahí también hay un problema en la comunicación, creo, ahí como ministerio probablemente faltó mucho más información clara para que la gente que no conoce, no sabe del sector, bueno, tenga más claro que los márgenes de rentabilidad que manejaba este negocio no eran los márgenes de rentabilidad que tienen los productores. ¿Esto afecta la confianza en los negocios ganaderos a partir de...? Bueno, a mí y a nosotros nos preocupa eso, el cuidado de la imagen institucional del Uruguay como un espacio de un país seguro, estable, para las inversiones. Creo que hay que salir muy claro en ese sentido, que esto fue un problema, indudablemente, que probablemente faltó un marco normativo para regular este tipo de negocios, pero que esto no afecte la credibilidad del país en primer lugar, pero sobre todo, y nosotros del Ministerio de Ganadería, la credibilidad del sector como un espacio para la inversión. ¿Y la próxima administración está pensando eventualmente en una solución que contemple la participación del Estado en la salida? Porque, por ejemplo, se hablaba de la alternativa de un préstamo especial del Banco República para atender no solamente el tema conexión, sino también lo de República Ganadera y lo de la de Ralte. Nosotros eso no tenemos la información clara sobre la situación. Más bien lo hemos manejado también por la prensa. ¿Pero es la idea de que el Estado participe en una salida? Yo creo, en este caso, no. No. En principio creo que no, que fue un negocio privado y que indudablemente y con mucho dolor afecta a mucha gente. Pero el negocio estaba claro que el Estado no tenía responsabilidad.
Y en eso creo que hay que ser claro para no generar también expectativas y compromisos, ¿no? Pero indudablemente, bueno, hay que estudiar la situación con más información que suponemos desde el 1 de marzo vamos a tener. Pero en principio no, creo que el Estado tiene la responsabilidad en base a esta experiencia de, bueno, intervenir en lo que son el marco normativo para que no pase más esta situación. Cuando dice agudizar la regulación, ¿por dónde serían esas líneas de aumentar los controles para este tipo de negocio? Bueno, ahí creo, y sin ser un experto en este tema, a mí me parece que indudablemente tiene que haber una participación mucho más clara del Ministerio de Economía y Finanzas en el análisis de este tipo de inversiones. Y desde ahí, bueno, el traslado al Ministerio de Ganadería por la particularidad del negocio. Pero en realidad creo que la centralidad ahí es el Ministerio de Economía y nosotros asesorar como ministerio con las cuestiones más específicas de cómo funciona la producción ganadera o el arroz o la agricultura. Entonces creo que ahí hay una centralidad del Ministerio de Economía y Finanzas que me parece debe primar en este tipo de situaciones, porque hay que marcarlo justamente en esa mirada del país, credibilidad del país como lugar para la inversión, del sector agropecuario como lugar para la inversión extranjera, pero también nacional, que esa es una de las cosas que duele, porque hubo gente del Uruguay que invirtió en ese negocio. Y bueno, fueron afectados, ¿no? Ingeniero, dos cosas le quiero decir. Primero, que en cualquier momento vamos a ir con imágenes de la llegada del presidente chileno al edificio Esteves, pero además le quería preguntar, ¿ustedes tienen información? Allí estamos viendo, está llegando Boric, el presidente chileno, al edificio Artigas, lo está esperando el presidente de la República. A ver si lo vamos a bajar. ¿Es ese o no es ese? Sí. Sí, ¿no? Bueno, un Boric que está de visita, una fugaz visita acá al Uruguay. Pero bueno, mientras vemos las imágenes de Boric, le pregunto, ingeniero, ¿ustedes tienen información certera sobre, a propósito de esto de que decíamos nosotros hace un rato del déficit hídrico, si va a ser necesario? El otro día entrevistamos a la gente de Inumet, nos decía que va a ser un febrero bastante complicado desde el punto de vista justamente de falta de lluvia. Si van a tener que entrar al ministerio ya eventualmente con la declaración de emergencia para el sector agropecuario en el sector metropolitano por falta de lluvias. Todavía no lo tenemos definido. Indudablemente, y en mi vida personal, el pronóstico de Inumet y el INEA, GRAS y otra serie de fuentes de información pasó a ser parte cotidiana en mi vida todas las mañanas. Todavía lo que nos han trasladado es que, bueno, el déficit que hay ahora es bastante... Está un poco más acentuado, pero es bastante normal para la época del año y que todavía no habría que pensar en un escenario de emergencia. Ahí tenemos una dificultad por lo que fue el impacto de la sequía pasada, que el Ministerio tiene un fondo agropecuario de emergencia que es justamente para este tipo de situaciones. Ese fondo está gastado para 2 años para adelante. Se gastó a cuenta, digamos. Se gastó a cuenta y más de lo que era el fondo en sí. Que está bien, fue el momento, la necesidad. Entonces ahí indudablemente, además, si hay una situación de emergencia agropecuaria, que hay que estudiarla y creo que es una de las cuestiones que no hay que demorarse en eso, sí, realmente, porque hay mucha información, mucha ciencia metida en esto, entonces si realmente se proyecta un escenario de déficit, eventual sequía, no hay que demorarse a veces en las señales de este tipo. O sea que el fondo para emergencia está en cero. Sí, en menos 300 millones de pesos para este año que, bueno, lo tiene que cubrir el Ministerio de Economía. Linda noticia para Odone. Sí, y el 2026 también. Entonces tenemos un problema ahí que, bueno, ojalá por nosotros, pero sobre todo por los productores, no haya un escenario de sequía. Y indudablemente, si lo llega a ver, el Estado tiene que intervenir, apoyar, y ahí buscaremos la forma de financiar la situación. Carámbula, aprovechando la visita de Boric, donde se habla de intensificar la cooperación entre Uruguay y Chile, viendo la situación de los Estados Unidos, la oportunidad de que se abran nuevos mercados. A partir de esto, con Estados Unidos va a ser mucho más complejo. Entonces, la pregunta es, ¿se abren oportunidades a partir de esta coyuntura política, social, económica que está atravesando principalmente el continente, de nuevos mercados, de abrir hacia nuevos mercados y darle la oportunidad tal vez a los pequeños productores? Bueno, ahí una de las líneas programáticas importantes nuestras es justamente fortalecer la unidad de comercio exterior que tiene el Ministerio, con mucho trabajo articulado con Cancillería.
Y bueno, yo en mi caso personal tengo una perspectiva latinoamericana, no solo en lo ideológico o político, sino también en el espacio comercial que hay y que probablemente se haya subvalorado. Con México, por ejemplo, hay posibilidad de varios productos que hay acuerdos con muy bajos aranceles o sin aranceles. Indudablemente, bueno, en este escenario más de coyuntura que está pasando, puede habilitar algunos negocios de exportación de algunos rubros a México, pero también Colombia, también Centroamérica. Nosotros nunca miramos mucho la cuestión comercial con esos países, siempre estamos discutiendo más las cuestiones políticas justamente de Latinoamérica. Y creo que ahí hay una necesidad de explorar con mucho más profundidad el mercado latinoamericano como un mercado que efectivamente para muchos de nuestros productos puede ser un mercado interesante. Porque ahí además hay muchas más posibilidades también de acuerdos comerciales vinculados sobre todo a la cuestión de aranceles o medidas parancelarias. Entonces creo que ahí, más allá del contexto actual que puede facilitar, creo que hay que mirarlo más allá del contexto. El mercado latinoamericano es un mercado que puede ser de interés para muchos productos del Uruguay. Carámbula, a propósito justamente de las exportaciones, tema lechería, bueno, se aumentaron los despidos en Coleme, en Cerro Largo, información de esta mañana, pero una situación que viene complicada, ¿no? Lo vienen diciendo los productores hace tiempo. ¿Qué líneas de trabajo se pretenden plasmar por parte de la nueva administración? Sí, bueno, ahí Coleme y Calcar, que es Calcar, sí, la otra está con un problema. La Alde también, ¿no? Sí, ahí hay un problema, en algunos casos casi estructural, que realmente, en el caso de Coleme, es muy difícil pensar el proyecto de esa cooperativa allá en Cerro Largo. Entonces hay una acumulación de problemas varios que son, creo, estructurales para el sector. Pero la lechería indudablemente es uno de los rubros que tiene condiciones de crecimiento bien interesantes y donde una base de la producción es producción familiar. Y una parte importante de la producción se exporta también, es casi el 60%. Entonces ahí nosotros en concreto, una de las líneas que entendemos importante es la cuestión del acceso a la tierra para la producción familiar lechera, porque es una de las limitantes importantes que tienen, por una cuestión de escala, y porque además la lechería, que siempre tuvo un componente de su tierra, era tierra arrendada, con los precios actuales de arrendamiento, tanto por la agricultura o eventualmente en algunas zonas por la forestación, son productores que no compiten por el precio de la tierra. Entonces ahí creemos que debe haber una política importante de promoción de acceso, aumento de escala en la producción familiar e indudablemente ahí el Instituto de Colonización pasa a ser una herramienta importante para nosotros. Después también creo que hay necesidad de avanzar en mucho más investigación, si se quiere, en pensar que los sistemas de producción familiar en lechería deberían ir, y eso personal, que conozco bastante el sector, y a un sistema que use mucho más el pasto y menos los insumos externos como las raciones, ¿no? Y los concentrados. Los márgenes de la lechería son muy justitos, hay un cambio en el precio, que es bastante frecuente, los cambios en el precio internacional de la leche, que eso repercute acá, entonces pasan con muy poco cambio en el precio a una rentabilidad negativa. Entonces yo creo que por lo menos la producción familiar en el Uruguay hay que mirar mucho más el costo de producción y ver ahí la dependencia de insumos externos como las raciones concentrados que hacen una carga muy alta de dependencia externa y me parece que por ahí habría que trabajar mucho más con el INEA, la Facultad de Agronomía, Veterinaria. De hecho hay algunos proyectos que se están llevando adelante de pensar un poco un cambio en el sistema de producción que sea más adaptado para ese tipo de producción familiar. Indudablemente tenemos que dar mucho más diálogo entre los diferentes actores de la cadena y creo que ha faltado. Creo que el Estado en eso también debe mediar, intermediar, en nuestro caso, tanto con lo que es la producción, pero con los trabajadores de la industria. Creo que justamente uno de los desafíos nuestros es generar mucho más puente, más diálogo y más conocimiento, porque a veces cuando se mira los conflictos, a veces hay bastante desconocimiento de
entre actores de la cadena, en cómo viven, cómo trabajan. Muchas veces condenan las medidas que toman los trabajadores de las industrias, pero eso hace años que es así, ¿no? Sí, todo eso además muy complejo porque siempre hablamos de la industria, salvo de estas industrias que están con problemas, después el 80% de la industria del Uruguay con APROLE, que es una cooperativa compleja, diferente, pero al final, entonces es un escenario, creo nosotros tenemos que ayudar bastante justamente en generar mucho más diálogo, más encuentro y más conocimiento de los diferentes actores que hacen. O sea que cuando haya lío no sea tripartito, sino que sea cuatripartito, que estén dos ministerios, ganadería, trabajo. Todas las instancias posibles antes de llegar al lío. Creo que ahí a veces el Estado interviene cuando el lío ya está y a veces me parece importante que el Estado de diferentes formas pueda justamente evitar que se llegue a un problema, que un problema puede ser un paro, con planteos que pueden ser justos de los trabajadores, pero que ese paro termina afectando al productor que no puede sacar la leche y que esa leche que iba a vender en ese tiempo era importante para la economía de esa familia. Entonces creo que ahí el Estado debe intervenir de una forma mucho más clara, tratando de evitar que se llegue al problema. Y me parece que hay condiciones en este gobierno para poder lograr esa intervención, esa forma de estar el Estado. Carámbula, brevemente le pido un concepto en torno a la implementación de la ley de riego. ¿También va a ser una de las prioridades? Lo que sí para nosotros definimos como una prioridad, sí están las bases programáticas del Frente Amplio, es justamente trabajar y desarrollar bastante el tema del riego, pero es un poco más amplio, ¿no? Hace mucho que se viene hablando, hay una ley, después el decreto, la ley está ahí, falta reglamentarla y eventualmente una ley muy mirada hacia el sector privado y aparentemente no ha generado tanta expectativa o necesidad del sector privado porque hace mucho tiempo está la ley y no se reglamentó. Lo que nosotros sí definimos que es necesario generar un programa nacional de acceso al agua para la producción y el consumo. En la producción indudablemente se da para fuentes de riego, pero también para el agua de los animales, que a veces... ¿Eso podría ser apenas se asuma en el gobierno? Estamos buscando la vuelta a ver con qué recursos económicos podemos tener para empezar y después, bueno, con el presupuesto y alguna vía de financiamiento externo, poder darle un alcance nacional y de bastante escala. ¿El BID, por ejemplo, podría ser? Puede ser, hay diferentes fuentes de financiamiento, porque ahí el agua además tiene por un lado mejorar, aumentar, ser más eficiente en los procesos productivos, pero por otro lado también tiene este resguardo frente a situaciones de cambio climático, déficit hídrico, entonces tiene una doble función y por eso pensamos que es importante, como una de las líneas centrales nuestras, es justamente un plan nacional de acceso al agua para la producción y el consumo. Y hay diferentes formas de financiamiento, diferentes escalas de intervención. La intervención es diferente con un productor familiar hortícola de Canelones a una empresa agrícola del litoral de gran magnitud. Entonces, las formas, los acuerdos público-privados, la propuesta, al fin y al cabo, financiera y el lugar del Estado va a cambiar mucho según la situación también de cada productor. En el minuto final, nos quedan 30 segundos. ¿Usted entiende que la rotación de cultivos es la adecuada en Uruguay para el cuidado de los suelos o se debería tomar algún tipo de medidas? Bueno, hay una de las cosas que creo fue una herramienta muy innovadora, fue en el periodo de Tabaré Aguerre como ministro, fue el Plan Nacional de Manejo y Uso del Suelo, que es una herramienta que probablemente puede ser que haya que actualizarla, pero sobre todo hay que lograr que se use, que haya controles, porque ahí al fin y al cabo incorporaba la rotación de suelos como una herramienta importante para la conservación de suelo. Yo creo que en algunos lugares hay que desde el Estado promover mucho más la rotación agrícola ganadera, por ejemplo. Ahora creo incluso con los precios de la soja, que bajó el precio, la misma empresa, la agricultura, van entendiendo la importancia de rotar, también por una cuestión más de estabilidad económica y financiera. Pero sí el Estado tiene esa herramienta, que hay que usarla más, controlarla, su uso, y a su vez creo que hay que promover diferentes formas que la conservación de suelo está muy vinculada justamente a la rotación. La tradicional del Uruguay es la agrícola ganadera y creo que hay que justamente promoverla más. Bien. Carámbula, muchas gracias por su tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes, un gusto.